You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 13. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario y hoy vengo a hablaros de las búsquedas de voz y también del papel que puede jugar Apple ya no solo en las búsquedas de voz, sino en el panorama general del SEO local. Pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia y un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas. Porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Pues nada, ya empezamos a hablar del tema de hoy, de las búsquedas de voz y el papel que puede llegar a jugar Apple en el terreno de los negocios locales. ¿Y por qué quiero contaros esto? Porque además esta semana he sacado un artículo que precisamente habla de cómo puede evolucionar el tema de los mapas con Apple Maps. Y os traigo, por supuesto, datos, que ya sabéis que a mí me encantan. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Edward Deming, que es el padre del concepto de Lean Startup, de empezar siempre ligero para validar la idea, que dice que en cualquier proceso de toma de decisiones hay que seguir esta filosofía y en inglés precisamente dice In God we trust, all others bring data. Es decir, nosotros confiamos en Dios, pero para el resto traer datos. Y es que es verdad, porque al final me encuentro en muchísimas situaciones, en muchísimos negocios que toman decisiones no basadas en la información y en cifras, en datos objetivos, sino simplemente en visiones subjetivas que sobre todo suele tener el máximo responsable. Y entonces no, se elige un color o una frase en una campaña, no, porque es que al máximo responsable le gusta, pero es que esto no es lo que le gusta al máximo responsable. ¿Qué dicen los datos? Y es que al final, cuando tú sigues lo que dicen los datos, las posibilidades de que aciertes son mucho mayor que simplemente si te basas en lo que es tu gusto. Porque al final para gustos los colores. Pero bueno, que no me voy a enrollar. Me voy a ir a las cifras, que es lo mío. A lo largo de 12 episodios, sobre todo, os he estado hablando de Google My Business. ¿Y por qué? Porque la cuota de mercado que tiene es bestial. Es el actor predominante frente a otros actores. Y es que según Statista estamos hablando de que tiene una cuota de mercado de más del 96%. Le sigue Bing con una cuota del 2,07% y Yahoo con un 0,99%. Entonces, si os dais cuenta, el que no esté dado de alta en Google My Business es que no existe. Y uno de los puntos que hace que esa cuota sea tan alta es el hecho de que haya un acuerdo entre Apple y Google que permite que los usuarios de iPhone usen de manera predeterminada el motor de búsqueda de Google. Y es que este acuerdo le hace ganar a Apple $10.000 millones al año. ¡10.000 millones! Sin embargo, es que este acuerdo puede estar ahora en peligro. ¿Por qué? Por las regulaciones antimonopolio que están estudiando, que quizás está incumpliendo diferentes normas al no ofrecer a los usuarios otras alternativas de buscadores de forma predeterminada.
Si al final estas regulaciones hacen que el acuerdo se rompa, Apple tendría un problema, porque dejaría de meter en la caja 10.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está empezando a trabajar en su propio buscador. Y no solo eso, sino que también vemos que está dando pasos de gigante con Apple Maps, la aplicación de mapas de los iPhones. Y esto afecta de lleno a los negocios locales. Veréis, sigo con mis cifras. En la actualidad, y hablo solamente de España, existen 55 millones de líneas móviles. Y según la fuente que leas, te dicen que la cuota de mercado de Apple está entre el 9,2% y el 14,4%. Esto significa que hay entre 5 y 8 millones de usuarios de iPhone usando su aplicación de mapas. Porque es que resulta que los usuarios de iPhone usan hasta 3 veces más la aplicación de mapas que los usuarios de Android la aplicación de Google. Entonces, con todo esto lo que vemos es que Apple se puede convertir en un player relevante en el mercado para los negocios locales, porque ya vemos que por un lado está haciendo sus pinitos creando su propio buscador, pero por otro lado también está empezando a crear novedades en el mundo de Apple Maps. ¿Y qué novedades está creando? La propia web de Apple ya nos lo cuenta y además me gusta mucho el toque de humor que pone porque empieza la web diciendo si hay que ir, se va, pero con mapas, ¿no? Haciendo clara alusión al humorista José Mota. Bueno, pues las novedades que está trayendo es que las indicaciones ya no son solo escritas, sino también habladas en cada giro, ya vayas en coche, andando o en bicicleta. Y a los ciclistas les ofrece una guía de voz mejorada gracias al Apple Watch, al reloj de Apple, donde pueden, con solo un vistazo, ver la información que necesitan. También te facilita información de transporte público en tiempo real. Horarios previstos, de llegada, de salida, planifica tus transbordos y te manda notificaciones importantes como puede ser las interrupciones de servicio por averías. También está trabajando su propio sistema de reseñas. Hasta ahora se estaba basando en las reseñas de Yelp, pero sí que es cierto, y como contaba en otro artículo que también os dejo enlace, está habiendo muchas críticas en el modo en que Yelp gestiona las reseñas, porque da más prioridad a los usuarios más activos, prioriza las reseñas negativas sobre las reseñas positivas y entonces al final los negocios no están contentos y los usuarios no terminan de tener una visión fidedigna de si un local es bueno o no. Entonces, ante esta situación, Apple ya está también trabajando en su propio sistema de reseñas. Y en Estados Unidos todavía hay más mejoras, que seguro que se trasladan en breve al resto de los mercados. Como es, por ejemplo, las alertas de radares y visualización de los mismos en los mapas. Está incorporando los guides. ¿Os suena? En Google están los local guides, que son aquellos usuarios que están adscritos a un programa de reseñas dentro de Google que van dejando opiniones en los distintos negocios a los que van. Entonces, estos local guides, digamos que tienen una fiabilidad mayor que otros usuarios que no están adscritos al programa. Bueno, pues Apple está trabajando lo mismo y además te puedes hacer tu propia lista de local guides y compartirlos con amigos o familiares. También, y esto me encanta, está trabajando la parte de mapas de interiores, tanto de centros comerciales como por ejemplo de aeropuertos. Imaginaos la cantidad de negocios que hay dentro de los centros comerciales y en los propios aeropuertos. Pues bueno, vas a tener un mapa de los interiores de estos aeropuertos o centros comerciales importantes para ir a cualquier establecimiento. Apple se lo está trabajando bastante. Y luego, bueno, ya también tiene la parte de visualizaciones de 3D y también cada vez que el usuario quiere ir a un sitio, identifica los lugares habituales a los que suele ir para que se oriente. Entonces, si quieres ir a un sitio nuevo que no has ido nunca, te dice, vale, vas a ir aquí, pero que sepas para que te centres que aquí está tu trabajo, que aquí está tu médico habitual, que aquí está el cole de los niños, que aquí está el parque al que sueles ir los fines de semana. Entonces, de esa manera, tú te orientas muchísimo mejor a la hora de ir a un sitio nuevo. Entonces, sin duda, el escenario se está poniendo súper interesante, porque a nivel de buscador general, Apple está empezando a trabajar el suyo propio, a nivel de mapas, Apple está haciendo mejoras también en el suyo, y resulta que es que también estamos viendo avances en la parte de búsquedas de voz. Y diréis, ¡buah! Las búsquedas de voz. Ya ves tú, anda que no queda para las búsquedas de voz. Pues no creáis que queda tanto, porque resulta
que el 28% de la población mundial las realiza. ¿El 28%? Y que el 58% de estos lo hacen para encontrar negocios locales. ¿Qué os parece? Y las búsquedas más comunes pues son conseguir la dirección, que un 45% lo utiliza para eso. El cómo ir, otro 45%. Conocer el teléfono, otro 45%. Los horarios, 44%. Saber cuánto de lejos está el negocio desde el lugar que te encuentras. Las preguntas son de todo tipo. Y resulta que en este caso, en el mercado de las búsquedas de voz, Siri, que es el asistente de Apple, tiene una cuota de mercado del 36%. Y el asistente de Google, ¿sabéis cuánto? El 36%. Tienen la misma cuota de mercado. Ahí Google no tiene posición dominante. Luego le sigue Alexa de Amazon con una cuota de un 25% y después está Cortana, que es el asistente de Microsoft, con un 19%. Y luego ya quedan otros, que es un 1%. Si os dais cuenta, no suma el 100% porque puede haber personas que utilicen varios asistentes a la vez. Y la cuestión es que estos asistentes no dan la misma información. De hecho, Google Home y Siri, el de Apple, solamente en un 10% de los casos dan la misma información. Y lo mismo, un 1% Siri, el de Apple, con Alexa, que es el de Amazon. Y si no dan la misma información, tienes más motivos para estar en los distintos sistemas, para que te encuentren. Porque, a ver, Google, ¿de dónde saca la información? Pues del propio Google. Pero resulta que Apple con Siri saca la información de Bing, de Yelp para temas de reseñas hasta que saque su propio sistema, como os decía, y de TripAdvisor. Y Alexa saca la información tanto de Amazon, de Bing, de Yelp y de Test. Y es que resulta que la información que proporcionan está bastante bien, porque el año pasado el 35% de las consultas que se le hacían a estos asistentes de voz quedaban sin responder, un 35%. Y en un año resulta que se quedan sin responder el 6,3% de las preguntas. Es decir, ha habido un avance bestial. Alexa es cierto que deja sin responder hasta el 23% de las preguntas, pero es que Alexa realmente es un dispositivo de hogar y resuelve peor este tipo de búsquedas. Es bueno ayudando a comprar porque quien está detrás es Amazon, pero ya a nivel de buscadores todavía hay falla. Pero bueno, ya irá evolucionando, que aquí todo este mercado evoluciona que no os imagináis. Y de media, la respuesta que dan son 23 palabras, excepto Google, que llega a 41. Aunque sí se observa que Google en las búsquedas por voz todavía no tiene bien trabajada la personalización y más o menos te ofrece los mismos resultados estando logado en Google que sin estarlo. Bueno, pues con todo esto que os he contado, creo que queda más que claro que los negocios locales tenéis que daros de alta en Apple Maps, tanto para que te muestre Siri como para que te muestre la aplicación de mapas cuando estás en el iPhone. Porque si no estás dado de alta en Apple Maps, no vas a aparecer. Y os pongo un ejemplo claro que puedo hacer desde mi casa. Si yo en mi casa busco panadería, resulta que la panadería que me muestra más cercana está a 10 kilómetros de distancia. ¿Y por qué no me muestra una panadería más cercana? Pues porque resulta que las panaderías que están a 10 kilómetros a la redonda de donde yo vivo no están dadas de alta en Apple Maps. El negocio local que no está dado de alta en Apple Maps no va a aparecer en los resultados de búsqueda ni de Siri ni de la aplicación de mapas del iPhone. Y Siri, para que te muestre, tienes que estar dado de alta, por supuesto, en Apple Maps, como os estoy diciendo, y también ten en cuenta el número de reseñas y la valoración. Pero por ahora importa más la valoración que el número. Es decir, un negocio con una valoración de 4,5 y 100 reseñas quizá se presente en segundo lugar que un negocio con 3 reseñas y con una valoración de 5. Eso poco a poco lo tendrá que ir modulando, como por ejemplo como lo tiene hecho Google. Y sí que hay una marcada diferencia entre las búsquedas de cerca de mí y las de el mejor lo que sea. ¿A qué me refiero? Si yo busco, por ejemplo, restaurantes cerca de mí, ahí el factor proximidad es clave. Sin embargo, si yo le digo, dame resultados de los mejores restaurantes de comida mexicana, ahí ya la factor proximidad ya no afecta y lo que tiene en cuenta sobre todo es las reseñas y las valoraciones. Entonces, bueno, la verdad es que es interesante porque cada algoritmo funciona de manera distinta. Entonces, con todo esto, ¿qué consejos os puedo dar? Bueno, que os deis de alta en Apple Maps. Es cierto que Google es el líder del mercado, tiene una cuota predominante, pero bueno, iros dando de alta en Apple porque parece que va a jugar un papel bastante interesante. En segundo lugar, la mayor parte de las búsquedas se dan en movilidad.
Por tanto, las páginas de vuestro negocio deben ser responsive, si es que todavía no lo son, es decir, que estén adaptadas a los terminales móviles. Debéis usar palabras long tail o de cola larga que den respuesta a las preguntas comunes y de forma concisa. ¿Qué es esto de las palabras long tail y de cola larga? Cuando nosotros estamos haciendo preguntas, cuando nosotros hacemos preguntas por voz, nos expresamos de forma diferente a cuando las hacemos a un ordenador, cuando las escribimos. Y entonces, si eres una zapatería, por ejemplo, no intentes competir con la palabra de zapatos, porque es que ahí hay muchísima competencia. Pero a lo mejor, si resulta que empiezas a adaptar tu contenido a expresiones del tipo botines con lentejuelas y tacón de 7 centímetros de color marrón. Ahí las búsquedas ya son mucho más precisas, son de cola larga, fijaros qué texto tan amplio, y en ese caso la competencia no va a ser tan alta. Por tanto, tienes más opciones de posicionar para esas expresiones. Bueno, pues trabájalas, porque es que resulta que, como os digo, el usuario cuando hace búsquedas por voz se enrolla, hace búsquedas de este tipo bastante largas. Es mucho más escueto cuando hace búsquedas que tiene que teclearlas en el buscador. Interesante también. Estate siempre con los oídos muy abiertos. Escucha a tu cliente. Identifica patrones de dudas comunes. ¿Para qué? Para crear tu propia página de preguntas y respuestas. Y que esas preguntas y respuestas puedan dar solución a las cuestiones que, por ejemplo, estén preguntando a un asistente de voz. Y para que los asistentes de voz trabajen bien, hay que trabajar el marcado de datos, el esquema. Y es que se ha añadido una propiedad, hace ya tiempo, que es speakable, que viene de hablar, que está diseñado para permitir que los asistentes muestren verbalmente el contenido del sitio web. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un recorrido bastante amplio de los movimientos que está dando Apple en el mercado, tanto en la parte de buscadores, tanto en Apple Maps, como en la parte de búsquedas por voz. Y en búsquedas por voz ya hemos visto que están creciendo, que ahora mismo solamente es un 28% de la población, pero un 58% de estos buscan negocios locales y sigue creciendo porque cada vez las cifras dan mejores resultados. Os recuerdo que solamente el 6,3% de las preguntas se quedan sin respuesta y el año anterior era un 35%. Entonces, yo creo que está claro en qué tenéis que trabajar. Así que pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado de interés y que sobre todo lo puedas aplicar a tu negocio para que puedas posicionarlo mejor y con esto conseguir más clientes. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iVoox, y recordad también que me podéis escuchar en Google Podcast y Spotify. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal desde vuestra plataforma de podcast favorita si todavía no lo habéis hecho, porque así me ayudaríais a que este podcast se conociera mucho más y poder llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso te explico cómo. Ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Dónde? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.